presencia tan bonita que nos recibe en este lugar. La presencia del Señor es lo más hermoso que pueda haber y darle sentido a esta congregación, a estar aquí, ¿cierto? No venimos por un ritual, no venimos ni siquiera para ganar algo. Es nuestra vida de alabanza y de gratitud al Señor, es lo que nos hace estar en este lugar, que se constituye casa de Dios y puerta del cielo, donde Dios venía con usted. Y nos juntamos todos y hacemos una potencia en este lugar, porque el Señor está en cada uno de nosotros y en medio de su pueblo. Amén. ¿Cómo está en esta mañana? A veces las circunstancias nos hacen sentir en un ánimo más bajo, pero Dios siempre es fiel. Dios siempre es bueno, Dios siempre es proveedor, Dios siempre es justo. Él cada día hace salir el sol y sus bendiciones para todos. Así es que Él merece ser alabado, glorificado en esta mañana. Y con respecto a nuestro sentido de vida, con respecto a nuestra relación con Dios, Dios ponía una palabra en mi corazón que es el verdadero motivo de mi relación con Dios. ¿Cuál es el verdadero motivo del cual yo busco a Dios? Porque una relación tiene que ver con una unión, con un propósito, ¿cierto? Es una relación. Hay relaciones en distintas áreas de nuestra vida. Hay relaciones laborales, hay relaciones de amistad, hay relaciones en el matrimonio, con los hijos, etc. Pero con Dios, ¿cuál es el verdadero motivo de mi relación con Dios? Bueno, de acuerdo a la palabra y de acuerdo al conocimiento que hemos adquirido, el motivo de mi relación con Dios debiera ser un verdadero amor, obediencia y rendición en base a lo que yo conozco de Dios. Amor es la base. El amor me hará obedecer y también rendir mi vida, pero no de manera impuesta, sino que al maravillarme de lo que es Dios, yo le doy mi vida al Señor y dejo que Él la conduzca. Le entrego todo mi existir al Señor. Y dice con respecto a esto una palabra bastante conocida y preciosa en Hechos 16, versículos 25 y 26. Dice así: alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Es un hecho poderoso, pero que habla de un corazón primero que está en amor, en obediencia y en rendición al Señor. Un corazón que tiene una verdadera relación con Dios. Eso es lo que provoca este milagro. Y que ellos no buscaban este milagro, sino que ellos seguían adorando al Señor por el conocimiento que tenían de Él, en base al amor, obediencia y rendición. Y con respecto a la relación con Dios, debe haber un entendimiento y un acuerdo. Entender de quién es Dios y de quién soy yo. Cuál es mi parte y cuál es la parte del Señor. Si nos vamos a la Escritura, Judas, el apóstol, nunca tuvo el entendimiento de quién era Dios. Pese a que estuvo prácticamente 3 años de su vida en el ministerio que Dios tuvo aquí en la tierra, Cristo encarnado, él nunca entendió su propósito y terminó negando al Maestro y entregándole. Nunca entendió su obra salvífica, sus formas. Él tenía otra forma, otros métodos, él quería otras cosas. Entonces esa relación nunca tuvo acuerdo y nunca tuvo entendimiento. Estaba con Dios, pero no una real relación. Es como esos matrimonios que están de apariencia nomás, ¿cierto? No hay acuerdo, no hay entendimiento. También hay otra relación que vemos acá en la Escritura de los 10 leprosos. Eso aparece en Lucas 17, versículo específicamente 18 quiero leer, donde de los 10, ¿cuántos se devolvieron a agradecer al Señor? 1. Entonces ahí podemos ver que solo uno tuvo gratitud y solo uno alcanzó la salvación. Todos los demás buscaron el favor de Dios y lo consiguieron. ¿Por qué? Porque los 10 leprosos fueron sanos, pero solo uno
tuvo una real relación y encuentro con Dios porque volvió y no solamente fue sanado, sino que también fue salvado. Y eso lo dice en Lucas 17:18. Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. No solamente sanado físicamente, sino que salvado. Pasó a ser parte de las filas de los convertidos, de los cristianos, de los que creían en Cristo nuestro Señor. Ahí podemos ver que hubo una relación de oportunismo, de beneficio, versus a una relación que quizás partió por una necesidad, pero que se transformó en una relación de amor, de gratitud y de obediencia al Señor. También tenemos el ejemplo de Job. Job era un hombre justo, era un hombre recto. No había, dice la Escritura, ninguno como Job. Era intachable. No obstante, fue afligido en gran manera. Y esa relación también tuvo un poco su inestabilidad porque Job no entendía por qué estaba pasando tantas tragedias. De repente vinieron tantas cosas malas a su vida. Pero ¿qué es lo que le faltaba a esta relación? Un conocimiento más profundo de quién era Dios y de la limitación que tenía Job con respecto a su propia vida. No entendía en realidad la grandeza, lo inmensurable de Dios versus a sus limitaciones. Aunque nunca pecó, aunque nunca ofendió a Dios, le faltaba realmente ver a Dios en esta relación. Y dice en Job 42, 5 y 6, hasta ahora solo había oído de ti. O sea, no había realmente un conocimiento pleno de Dios. Pero ahora te he visto con mis propios ojos, luego de ese encuentro fenomenal donde Dios le habló y se presentó a Job. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Cuando Dios se le manifestó, entendió quién era él versus quién era Dios. Y entendió también que lo que hace Dios es correcto. En una relación, si yo tengo una relación con Dios, aunque yo no entienda lo que estoy pasando, incluso en la aflicción, Dios sabe lo que hace. Y eso lo entiendo. Job lo llegó a entender y no reprochó nada de lo que él estaba viviendo, sino que dijo: Señor, estoy parafraseando, tú sabes más. Tú sabes más. Solo ayúdame a vivir este tiempo. Porque muchos se acercan a Dios a decir: no he hecho nada malo. ¿Por qué estoy pasando esto? Pero no le dicen: gracias, Señor, porque tú sabes lo que haces. Falta eso muchas veces, que Dios nos dé de su gracia. Le faltaba un real conocimiento de Dios. Y la imagen, la percepción que yo tenga del Señor, que debe ser en base al conocimiento, no de lo que he oído, sino que lo que he entendido, y en ese entendimiento va a haber una experiencia, será vital para que mi relación sea en base al amor, obediencia y rendición al Señor. Me rindo, como cantamos recién, me rindo a ti, Señor. En Isaías, capítulo 6, me encanta esto. ¿Por qué tomo tantas citas? Para que veamos las relaciones que debemos tener con el Señor y qué es lo incorrecto. Isaías, un hombre que nació en un tiempo muy conflictivo, donde había una guerra civil interna en Israel. Fue un hombre que tuvo una percepción tan potente de Dios que lo llevó a tener una relación de amor, obediencia y de rendición a Dios. Dice en los primeros versículos: el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado. Esa revelación, esa imagen tuvo Isaías. Vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Usted está dimensionando la imagen que está presenciando Isaías? El trono de Dios, donde seres celestiales le adoran. Potentísima imagen para marcar su vida y también su ministerio. Su voz se sacudía en el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, dice Isaías: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador.
tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Pensó que iba a aparecer. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Él tocó mis labios y me dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, hablando Isaías, envíame a mí. ¿Cómo él pudo llegar a ese nivel de persuasión, de amor, de obediencia y de rendición? Porque la imagen de Dios para él fue potente. Potente. Lo marcó hasta el martirio. Hasta el martirio. Él dio su vida por el Señor y la causa que le había sido encomendada. Tremendo. Si mi percepción de Dios es pobre, es solo de oídas, sin en base al conocimiento, nunca me voy a rendir al Señor. Nunca le voy a amar de verdad. Va a ser una relación inconstante, una relación donde solo busque lo mío, pero no me rinda al Señor y haga su voluntad. Va a depender de mis circunstancias. Las cosas para mí no han andado muy bien, no busco al Señor. Más cuando yo he visto realmente a Dios como lo vio Job, como lo vio Isaías, de acuerdo a lo que hemos visto, su vida se rindió a Él. Y no importaba si estuvieran en la cárcel, no importaba la enfermedad, no importaba la oposición, no importaba la familia que se había perdido, porque Dios lo había llamado y lo estaban viendo ahora directamente a Él. Esteban, el mártir, murió mirando al Señor apedreado. Él vio la gloria de Dios en el cielo y dio su vida con gozo. ¿Por qué? Porque en él estaba esta percepción clara de quién era Dios. Veían el trono de Dios. ¿Por qué insisto en eso? Porque hay relaciones tan fluctuantes en la fe. Porque nadie de verdad ama al Señor. En este tiempo cuesta encontrar a personas que ame a Dios de verdad. Porque dependen de lo que me está pasando para rendirme al Señor y adorarle. O venimos para buscar algo a este lugar. Eso pasa porque no he visto realmente al Señor. Me falta ampliar mi perspectiva de ver al Señor. Y en esta perspectiva de ver al Señor está nuestro apóstol a los gentiles, que es Pablo. Pablo era un hombre totalmente opositor al cristianismo. Algunos decían que era una secta el cristianismo en aquel tiempo que vivió Pablo. Vivió años después de que había padecido nuestro Señor Jesucristo y fue contemporáneo incluso a Él. Pero dice la Escritura que Él vivía para aniquilar a los cristianos y su vida sufrió un tremendo impacto tras ver quién era el Señor. Vámonos a Hechos 9, versículos del 1 al 6. Mientras tanto, Saulo, que es Pablo, pronunciaba en cada palabra amenazas y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Él vivía ¿para qué? Para aniquilar a los cristianos. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esta misión, aquí vino el Señor. Una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres, Señor? Y él responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Contestó la voz: ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vio al Señor claramente y ese hombre que estaba lleno de ira, buscando a los cristianos para matarlos, porque seguían a Cristo, a Jesús, pasó a ser del bando de los cristianos, pasó a ser de un perseguidor a un perseguido. Pero ¿qué causó tal impacto y provocó esta nueva relación con Dios? Fue verle directamente a Él.
Fue tan potente este impacto que él transformó su vida. Va reflexionando el por qué hay hombres que pueden darlo todo por la causa del cristianismo, por la causa de Dios. Es porque realmente han visto al Señor. Y nos vamos a la palabra que leímos en Hechos 16. Seguimos hablando de Pablo y con esto termino. Él era un hombre guiado por el Señor. Era un hombre que dejó todo, su posición. Él tenía una buena posición económica, una buena posición social. Y dejó todo eso de lado para seguir a Cristo. Y eso también es bien complejo, sobre todo en estos tiempos. Y en aquel tiempo de persecución donde mataban a los cristianos, súper difícil también. Pero él lo hizo porque su vista del Señor, su conocimiento de Dios fue profundo y real. Y lo hizo seguirle, pese a todas las circunstancias. Una vida verdadera de relación con Dios es guiada, insisto, por el amor, obediencia y rendición. ¿Cómo lo vemos en estos versículos? Es una vida guiada por Dios. Miren, el capítulo 16, desde el versículo 6 dice: luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia. Silas fue uno de sus compañeros de milicia, de batalla, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Ellos hacían la voluntad de Dios. Allá no voy. Acá sí voy. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Una vida de relación real con el Señor es una vida guiada por Dios. Vas allá, voy si el Señor me dice; no voy allá si el Señor me dice que no. Hay algunos que avisan nomás y otros ni siquiera avisan. Que Dios nos ayude. Una vida guiada por el Señor es una vida de oración y en comunión con la iglesia. Dice del versículo 11 al 16: subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de este distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reunía para orar, vida de oración, y nos sentamos a hablar con las mujeres que se habían congregado allí, parte de la iglesia. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía, el Evangelio. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos. Una vida de real relación con Dios es una vida de oración y donde comparten en comunión los hermanos, la iglesia. Amén. Otra cualidad, experimenta el poder de Dios. Versículos 17 y 18. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. ¿Podrán los del lado oscuro de las tinieblas tener poderes para decirle que vendrá? Sí. Sí, no, y esos son espíritus que sí pueden tener esa facultad, pero no son de Dios. No son de Dios. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. No decía nada malo. El tema es que llevaba días repitiendo a cada rato lo mismo. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó, se hartó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Una vida de relación con Dios entonces experimenta el poder de Dios. No es
que lo leyó crea que es una mitología, una fábula. No, crea la palabra donde dice que nosotros haremos cosas mayores incluso de las que Jesús hizo acá en la tierra. Y una de esas es la liberación de las almas que están cautivas por el demonio. Padece por la causa del Señor una vida de relación con Dios. Miren lo que dice. Las esperanzas de sus amos al hacerse ricos ahora quedaron destruidas porque usaban a esta esclava para adivinar el futuro. Y así tenían ganancias. Así que agarraron a Pablo y a Silas. Los tomaron presos porque por causa de él, por esta liberación, la joven perdió poderes. Y los arrastraron hasta la plaza del mercado. Los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad: enseñan costumbres que para nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. No había nada de ilegal, era el evangelio que había llegado a ese lugar. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente. Piensen lo que están pasando por la causa del evangelio, y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo con una madera fija para que no escaparan estos criminales peligrosos. Que Dios tenga misericordia. Pero una vida de relación con Dios adora en base al conocimiento. Oye, podemos pensar, ¿pero por qué pasan esto? Es injusto. El Señor los guió para que llegaran a Macedonia. ¿Qué estaban haciendo? Orando y compartiendo con los hermanos. Vino una muchacha que estaba endemoniada, la liberaron. ¿Hubo algo malo? No, todo guiado por el Señor. Pero lo circunstancial no es un impedimento para que yo no adore ni reconozca al Señor. Y como dijo Job, no tengo nada que decir, porque tú sabes lo que es correcto para mí. Y miren lo que ocurrió. Alrededor de la medianoche, toda una jornada difícil, complicada, donde podemos decir, para esto nos llamaste, Señor, renuncio a esta causa. Pero una vida de relación con Dios no mira lo circunstancial. Y miren lo que pasa. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Ponían en estado: ay, Señor, que me duele el latigazo. Ay, estos pies en el cepo. Esta gente que se cree. Si venimos acá a predicar el evangelio, Señor, ¿por qué nos hace esto? ¿Por qué permites esto? Nada de esas actitudes y acciones se mostraron. Ninguna. Sino que ellos hicieron. Oraban y cantaban himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. De su alma salía gratitud. Y no estaban buscando una liberación física de las cadenas, porque ellos no sabían que Dios se iba a manifestar de esa manera tan poderosa, liberándolos de la prisión, haciendo pedazos las cadenas, botando las paredes con un gran terremoto. No, ellos no sabían eso. Pero sí tenían claro quién era Dios, quién los había llamado, y su relación que tenían con Él, que era en base al conocimiento, en amor, obediencia y rendición. Y de repente, mire la consecuencia de esta vida de adoración. Y de repente, no lo buscaban, pero Dios sí se manifiesta con bonanza. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó, vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado. Estaba oscuro, no sabía que seguían allí. Por lo que sacó la espada para matarse. Me mato antes de que me maten, porque todos los prisioneros que estaban a mi cargo se fueron, pero no había pasado eso. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto a todos los de tu casa. Una vida de relación convierte a más almas, no mirando el lugar ni tampoco las circunstancias. Tremendo. Una vida de relación con Dios es en base al conocimiento. ¿Cómo Pablo pudo dar su vida a tal extremo? ¿Cómo Isaías también dio su vida a tal extremo? ¿Cómo Job
minimizó todo el sufrimiento que tenía y llegó a decir, ahora te veo, Señor, y me quedo en silencio. Me arrepiento de todo lo que he dicho y me voy al polvo y ceniza. Me autocastigo por lo necio que he sido al hablar de lo que no entendía. Eso lo logra una vida que ve al Señor. ¿Veo al Señor yo? ¿Lo veo para estar persuadido y no caer? ¿O dependo de las circunstancias? Que Dios nos bendiga. Necesitamos aprender. Miren, hoy día vimos hartos testimonios. Usted podrá decir, ¡ay, qué harto testimonio! Pero para que vea qué pasa cuando no conozco al Señor, Judas se perdió. De los 10 leprosos, solo uno alcanzó la salvación. ¿Pero qué pasó con Isaías? Oh, rindió su vida al Señor, vio el trono de Dios, tremendo, a los seres celestiales adorando, santo, santo, santo. Esteban dio su vida por el Señor. ¿Y cuánto más como Pablo? Tenemos que nosotros vivir una vida de relación real con el Señor y además se va a manifestar la bonanza. ¿Qué pasó con Pablo y Silas? Se cayeron las cadenas con el terremoto, que hubo tremendo ahí. Fueron todos los presos liberados, pero ninguno escapó porque se convirtieron. Se podrían haber ido, aprovechemos. Tenemos la oportunidad de escapar. No, se quedaron ahí porque una vida con relación con Dios empieza a hacer lo correcto. Empieza a hacer lo correcto, no lo que le conviene, lo correcto. Y de ahí, ¿qué pasó? El evangelio llegó también al carcelero y a su familia. Y después, los que habían encarcelado a Pablo dijeron, no, libéralos, ya no tienen que estar más presos. El Señor abrió puertas también para que se fueran dignamente de ese lugar. Amén. ¿Necesitamos tener una relación con Dios? Sí. ¿Y en base a qué es? Al conocimiento. Si no, no va a ser de verdad. Vamos a buscar a Dios para algo, Él lo va a dar porque es misericordioso, porque nos mira, ¿cierto? En nuestra condición, Él sabe que somos polvo, dice la Escritura. Pero para que trascienda esto y sea de aquí hasta la eternidad, debe ser de verdad, en base al conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, porque nos muestras lo trascendente que es tener una vida en base al conocimiento de tu palabra, para poder realmente tener una relación contigo en base al amor, a la obediencia y a la rendición. No podré tener ninguna de estas actitudes, ni será transformada mi vida si no te conozco de verdad. Debe llegar el momento en que me impacte de tal manera tu palabra, quién tú eres, que yo me rinda, Señor, y nada más te ame, te obedezca y entienda de que todo lo que me pasa en la relación que tengo contigo es bueno, es correcto, aunque no lo entienda, aunque me canse, aunque crea que es injusto. Señor, si estoy contigo relacionada, todo es bueno, todo es correcto, todo tiene un propósito, todo es para mi beneficio. Tú no me abandonas, tú no me dejas, tú me provees, tú me fortaleces, guías mi caminar y también muestras tu bonanza. Señor, siempre tú muestras tu bondad, tu bendición con tus hijos, con quienes se relacionan contigo. En esta mañana te ruego que ponga en nuestro corazón este deseo de buscarte de verdad y de alabarte por quien tú eres, más de lo que voy a obtener con esto, Señor. Porque Pablo y Silas adoraban porque te amaban, Señor, te amaban pese a todo lo que vivían, querían obedecerte, estaban rendidos a ti. Y ahí tú manifestaste la bonanza, tú abriste puertas para ellos de bendición. Entonces aquí me insta tu palabra a adorarte de verdad. Y sé que el milagro ocurrirá, el milagro que yo estoy buscando, la liberación que yo estoy buscando ocurrirá. Pero primero me debo preocupar por tener una vida de relación de verdad contigo y de adorarte en todo tiempo, no importando ninguna cadena, ninguna circunstancia, solo adorarte, adorarte, adorarte con todo el corazón, con mi voz, con mi cuerpo, con todo mi ser, adorarte a ti porque eres el Señor de mi vida. Gracias por tu palabra, bendígala en cada vida, en cada corazón, que no vuelva vacía, sino que comience a transformarnos, que nos haga reflexionar ante la necesidad que tenemos urgente de buscarte más a ti. Gracias, Señor. Levántanos revestidos de tu gracia y preparados para adorarte con un corazón genuino, para agradecerte por quien tú eres y por lo que haces en nuestra vida. Se lo agradecemos todo y rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Porque tales adoradores busca al Señor, que le adoren en
espíritu y en verdad. Amén.